Hola, amantes de la ciencia y las curiosidades. Bienvenidos a la primera emisión de su canal, Cuentíficos. Un programa donde abordaremos diferentes temas de interés general, las últimas noticias del mundo de la ciencia y todo tipo de excentricidades. Yo soy Mario. Y yo soy Dani. Y el día de hoy tenemos preparado para ustedes un programa muy especial. Un programa donde exploraremos los misterios de la mente humana, la percepción de los sentidos, los límites de la realidad. ¿Qué? ¡Suelta mi mano! ¿Y cómo sabes que es tu mano? Sabemos que nuestro cuerpo es nuestro porque lo vemos, porque lo sentimos, ¿no? Después de todo accedemos al mundo a través de nuestros sentidos. Podemos mirarnos, tocarnos, escucharnos y hasta olernos. Bueno, en realidad es un poco más complicado que eso. Cuando nos referimos a los sentidos, normalmente damos por hecho que solo existen 5: el olfato, la vista, el oído, el gusto y el tacto, y que gracias a estos podemos relacionarnos con el mundo que nos rodea. La verdad es que el cuerpo cuenta con decenas de diferentes sentidos. La mayoría funcionan sin que nos demos cuenta, pero hay uno muy especial al que muchos científicos le han llamado el sexto sentido. Este sentido es el de la propiocepción. Como su nombre lo indica, nos permite sentir lo propio. Es la forma en cómo el cuerpo se ve a sí mismo. Funciona gracias a receptores en los músculos, en las articulaciones, y nos permite saber nuestra posición en el espacio, ya sea que estemos saltando, volteados o incluso acostados. Se encuentra activado todo el tiempo y es la razón por la que podemos, por ejemplo, cerrar los ojos y saber dónde están nuestras manos. De hecho, la propiocepción es tan importante que la necesitamos para mantener el equilibrio, gracias a que trabaja en equipo con nuestra vista y nuestro sistema vestibular, que no son más que pequeños canales de agua dentro de nuestros oídos. Así podemos saber si nos movemos, si estamos parados o incluso si nos estamos cayendo. Estos 3 sistemas mandan información al cerebelo, y este se encarga de realizar los ajustes necesarios para mantener nuestra posición. En pocas palabras, tu equilibrio necesita que al menos 2 de estos 3 sistemas estén funcionando correctamente. Pero, ¿qué pasa cuando no están bien sincronizados? El alcohol, por ejemplo, altera este centro de equilibrio. Por eso, antes de que te metieran al torito, el policía te pidió que tocaras la punta de tu nariz con los dedos. Estas son conocidas como maniobras cerebelosas, aunque dudo mucho que el policía lo supiera. Pero si quieres divertirte a costa de la peda de tu amigo, puedes pedirle que haga el test de Romberg, que consiste en que junte sus pies, extienda sus manos al frente, eche la cabeza hacia atrás y cierre los ojos. Al perder esta referencia visual, pues hará que inevitablemente termine en el suelo. Lo bueno es que la propiocepción siempre está ahí. No puedo amanecer un día y no saber dónde está mi cuerpo, ¿cierto? No es un sentido que pueda perder como todos los demás. ¿O sí? De hecho, el neurólogo Oliver Sacks describe en su libro El hombre que confundió a una mujer con un sombrero, si no viajas lee, a La dama descarnada, el caso de una mujer que de un día para el otro pierde este sexto sentido. Además de tener graves problemas para caminar, tomar cualquier objeto, simplemente mantenerse de pie, ella decía que si no se concentraba lo suficiente podía perder sus extremidades, y cuando las encontraba, su brazo, su pierna estaban en las posiciones más extrañas. No solo eso, la propiocepción es una de las bases del yo, o bueno, de lo que creemos que es el yo, es decir, de la conciencia de nosotros mismos. Sirve para saber que nuestro cuerpo es nuestro, que somos esto. La mujer del caso se refería como descarnada, arrancada de su cuerpo, es decir, por lógica sabía que su cuerpo tenía que ser suyo, pero ella no se sentía parte de él. Ella había perdido su yo. Bueno, tal vez este es un caso muy extremo. Es imposible negar a que algo que estás viendo te pertenece. Después de todo, podemos verlo unido a nosotros, ¿cierto? Aunque parezca increíble, nuestra identidad tiene muy poco que ver con nuestro cuerpo y más bien depende de lo que está encerrado dentro de él. Nuestra imagen corporal se encuentra codificada en nuestro cerebro y cualquier alteración la cambiará por completo. No importa lo que veamos o sintamos, el qué somos depende de cómo nos interpretemos. Por ejemplo, existen trastornos como la apotemnofilia o el desorden de la identidad ¿Desorden de qué? Desorden de identidad e integridad corporal. Bueno, eso, el IFAI, donde la persona puede estar convencida de que ese brazo o esa pierna no son suyos, aunque los vea pegados a su cuerpo. Pueden decir que es de algún cadáver o de algún familiar y en casos extremos llegar a intentar cortarlo ellos mismos.
Algo mucho más común es la negligencia hemicorporal, personas con un daño en uno de sus dos hemisferios y que niegan o simplemente no perciben la otra mitad de sus cuerpos. Este tipo de personas pasan desapercibidas la mitad del mundo. Se maquillan solo la mitad de la cara, se visten solo la mitad del cuerpo o se ponen un solo zapato. Incluso comen solo la mitad de la comida en su plato. Si les pones a dibujar una estrella o una casa, solo dibujarán la mitad. Para estas personas, el mundo contralateral simplemente no existe y en la mayoría de los casos es prácticamente imposible hacerles reconocer su enfermedad. Pero sin duda, una de las alteraciones más enigmáticas es el síndrome de miembro fantasma. Descrito por Silas Mitchell en 1872 en Soldados Amputados, se trata de personas que han perdido un brazo o una pierna y sienten que aún está ahí. La mayoría refiere que el miembro está congelado, es decir, no pueden moverlo y les produce terribles dolores. Cuando llegan al consultorio tienen que entrar por la puerta de costado, porque se les quedó extendido, y así dicen los médicos que es un trastorno mental, como algo incurable. Hablamos de personas que pasan 5 o 10 años de sus vidas con el miembro fantasma paralizado. Les estorba, deben dormir en posiciones incómodas o sienten que los dedos invisibles se les clavan en las palmas de las manos. Olviden los círculos del infierno. Tener comezón en un brazo que no existe, esa debe ser la peor de las torturas. Durante décadas se consideró un trastorno psicológico o una alteración de las fibras nerviosas. Hoy se sabe que puede estar más relacionado con el homúnculo de Penfield, es decir, la zona del cerebro donde se guarda nuestra imagen corporal. Este memín pinguín de la ciencia es la representación de nosotros mismos dentro de nuestro cerebro. Se va formando conforme le llega información de cada uno de nuestros sentidos. Cuando se pierde una mano, por ejemplo, el cerebro piensa que esta debería seguir en el mismo lugar. Y al no ver que se mueva, pues el cerebro de manera intuitiva decide que debe estar paralizada. Sin embargo, ahora la zona del cerebro donde debería estar la mano queda vacía y no recibe la información. Las neuronas más cercanas, como las que representan la cara, se apoderan de este espacio. Es por esto que los pacientes pueden sentir los dedos en sus rostros. Es decir, al cerrar los ojos y tocar su mejilla, ellos sienten que les están tocando los dedos de la mano que perdieron, de su miembro fantasma. Afortunadamente nuestro cerebro es muy fácil de engañar, por no decir estúpido. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Y gracias a los trabajos del aclamado neurólogo Ramachandran, sus pacientes han sido tratados de forma muy diferente. Todo gracias a la poderosísima y costosísima tecnología de un espejo. Aunque suene extraño, para sacar al cerebro de su engaño hay que, volverlo a engañar. Hay que hacerle creer que su miembro aún está ahí y que se mueve. Solo hay que colocar un espejo que refleje el miembro sano y el cerebro verá que todo está bien, que sí puede mover el brazo. Esto alivia inmediatamente el dolor y en algunos casos el miembro fantasma desaparece. Imagínense la sorpresa de Ramachandran al amputar por primera vez un miembro previamente amputado. Tú mismo puedes crear un miembro fantasma en tu casa y no necesitas cortarte el brazo. Solo necesitas una caja para introducir ambos brazos y colocar un espejo en medio. Coloca tus manos a cada lado e imagina que el reflejo es en realidad tu mano. Cuenta con los dedos o dirige una melodía. Después de unos minutos, tu cerebro pensará que es tu verdadera mano. Sujeta cosas como un papel o una pelota y sorpréndete. Pero si quieres verdaderamente provocar la impresión de que un brazo no es lo que parece, puedes hacer el siguiente experimento a alguien. Lo único que necesitas es crear una mano falsa y esconder la verdadera donde la persona no pueda verla. Con un palillo toca al mismo tiempo los dedos de la mano falsa y la mano verdadera, que estará escondida detrás de una pequeña tabla. Y el cerebro engañará a tu amigo haciéndole creer que las sensaciones vienen directamente de la mano falsa. Si no nos crees... El hecho de que podamos crear ilusiones sobre nuestra propia imagen corporal refleja lo fácil que es engañar al cerebro. Después de todo, ese es un simple engaño, una ilusión. ¿No? Como las ilusiones visuales que nos encantan desde niños, en fin, nos gusta jugar un poco para confundirlo, pero no deja de ser eso, un simple juego para distorsionar la realidad. Después de todo, la realidad existe, ¿no? Cleto. No tenemos forma de comprobarlo porque la realidad no se encuentra afuera, se forma aquí adentro. Pensemos en el cerebro como algo encerrado en una caja negra, que es nuestro cráneo. Aislado del entorno sin forma de saber exactamente qué es lo que pasa afuera. Lo único que puede hacer es recoger esa información que le llega al exterior a través de los sentidos. Esta información viaja a la caja a través de cables que llamamos neuronas. El cerebro no le queda más que interpretar esas señales y formarse una imagen de lo que pasa allá afuera.
Gracias, Cleto. A esto se le conoce como Phaneron, la idea de que el mundo real o exterior no puede conocerse y en cambio estamos sujetos a una interpretación interna. Lo que nosotros identificamos como realidad no es lo que hay, sino lo que percibimos que hay. Incluso los aparatos más sofisticados que tenemos para estudiar la naturaleza, desde los microscopios o los detectores de positrones, tienen que pasar por un último filtro, nuestros sentidos. El cerebro ya sabrá qué hacer con ellos. Incluso cosas como los sabores, el sonido o los colores, en realidad son creados dentro de nuestro cerebro. Los sabores, por ejemplo, son solo moléculas que activan receptores en nuestra lengua y el cerebro los identifica como un sabor. Las cosas ni siquiera tienen color. Percibimos tan solo la longitud de onda que un objeto refleja cuando la luz choca contra él. Es decir, la manzana no es roja. De todos los colores, el único que refleja es el rojo, mientras que los demás los absorbe. El negro se forma cuando un objeto no refleja ninguna onda y el blanco cuando las refleja todas juntas. Un momento, ¿el color son ondas? O más importante, ¿las ondas tienen color? La respuesta es no. El ojo humano tiene receptores en la retina que solo responden a una frecuencia específica. Esto se le conoce como el espectro visible. Lo demás pasa desapercibido, como la luz ultravioleta o los rayos X. Lo mismo pasa con el oído, que percibe frecuencias de sonido, que no son más que vibraciones de moléculas en el aire, y las interpreta como sonidos. Imaginen todas las cosas que dejamos fuera, todas las cosas que no podemos percibir. No podemos escapar de nosotros mismos. Después de todo, lo que consideramos real se forma en nuestras cabezas. Es imposible acceder a otro tipo de conciencia. Estamos atrapados dentro de nosotros mismos. Bien podríamos negar que la realidad existe, que todo es producto de nuestra mente, que las personas y las cosas son creaciones nuestras y no habría forma de desmentirlo. A esta doctrina filosófica se le conoce como solipsismo y plantea que la realidad, en todo caso, no puede conocerse y que por lo tanto es producto de nuestra mente. Matrix ya no suena tan descabellado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿para qué sirve la ciencia? ¿Por qué nos tomamos la molestia de hacer un programa de ciencia si el mundo real no puede conocerse? ¿Me estás diciendo que el método científico, las investigaciones, la experimentación y las teorías no estudian la realidad? La respuesta, como en todas las cosas, depende de las interpretaciones. Stephen Hawking acuña un concepto denominado realidad modelo dependiente. Es decir, no tenemos una forma directa de acceder a la realidad, pero podemos crear modelos que mejor la interpreten. Estos modelos pueden llamarse Dios, Adonis, Kukulcán, chakras o física fundamental. Solo unas funcionan mejor que otras. Retomando el ejemplo de Stephen Hawking, imaginemos a una persona en un cuarto que avienta una pelota en línea recta y generar a partir de aquello ecuaciones que midan la velocidad, la aceleración y todo su movimiento. A partir de ahí podrá desarrollar nuevas leyes que predigan el comportamiento de las cosas en el mundo. Y así podrá decir que así es como funciona la realidad. De hecho, esto se le conoce como mecánica clásica. Pero si en el mismo cuarto existe un pez, en una pecera circular lo suficientemente inteligente como para realizar ecuaciones matemáticas, verá una parábola y no una línea recta. Podrá hacer ecuaciones que predigan el mundo en términos del movimiento parabólico de los objetos y funcionará de igual forma. ¿Quién está en lo correcto? ¿Cuál modelo es más real que el otro? La respuesta es que ambos funcionan. Los dos poseen interpretaciones bien fundamentadas de la realidad. Por lo tanto, la realidad depende más del modelo que la describe. Y como todos los modelos, habrá los que se sustenten mejor que otros. Un modelo se volverá cada vez más sólido conforme se someta a nuevos experimentos y haga las predicciones correctas. Viendo a Dani me recuerda una anécdota de cuando el astrónomo y matemático Simón Laplace le mostró a Napoleón su tratado sobre mecánica celeste. El emperador, al leerlo, le preguntó por qué el nombre de Dios no estaba en ninguna parte, a lo que Laplace contestó: no necesito esa hipótesis. La ciencia hasta ahora es nuestro mejor modelo, pero eso no significa que sea infalible. La verdadera ciencia se cuestiona constantemente a sí misma y va corrigiendo sus errores hasta consolidarse. Debe ser una empresa libre de prejuicios, que responda a la objetividad de los hechos sin importar las creencias de nadie.
La ciencia no es una herramienta, es una forma de pensar y como tal debe inculcarse para fomentar el pensamiento crítico en las sociedades. No existen verdades absolutas y por esta razón no debemos de dejar de hacernos preguntas. Si les gustó este programa, no olviden dejar sus comentarios, suscríbanse, compártanos y den un like a la ciencia. Nos vemos en la siguiente emisión de Cuentíficos. Y recuerden que el que no duda, no piensa.